Hola, compañero de viaje, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast donde vamos a explorar juntos el fascinante mundo de descubrir quiénes somos en esencia. Y para que podamos reconocer nuestro poder, nuestro auténtico poder, vamos a dar en este podcast claves sencillas y prácticas para continuar en el camino de autoconocimiento sin morir en el intento. Mi nombre es Lucía y soy acompañante de procesos de transformación interior y autora del libro El secreto de los espejos. Si lo que estás buscando es una forma de mejorar tu relación contigo mismo y descubrir todo tu potencial, en este podcast vas a encontrar lo que estás buscando. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y prepárate para sumergirte en este viaje hacia la autoconsciencia. Venga, comencemos. Hola, compañero de viaje, bienvenido un día más a este nuevo episodio, a este podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que empezamos en un capítulo anterior, que es sobre cómo se siente uno cuando ha sanado las heridas. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de las heridas del alma, de la herida de rechazo, del abandono, de humillación, de todas y cada una de estas heridas de infancia que se nos repiten día a día en nuestra vida adulta. Hace no mucho leí un post que decía: tú no tienes problemas de pareja, tienes problemas de infancia, que la pareja los saca a relucir. Y es así, lo que no hemos sanado en nuestra infancia, lo que hemos aprendido a gestionar o lo que hemos aprendido a no gestionar y guardarlo en un cajón e ir acumulándolo, es lo que se nos repite a día de hoy en la edad adulta. Pero ya decía en un capítulo anterior que no quiero enfocar este episodio en volver a recrear las heridas, cómo nos sentimos, cuando tienes esta herida, cuando tienes esta otra. Hay muchísimo material que arroja luz a este tema, a cómo nos sentimos con cada una de las heridas. Si quieres escribirme, escríbeme por privado a Lucía Orlu en Instagram, o puedes dejarme un mensaje si lo estás viendo en YouTube, en un comentario de YouTube, y te envío un test de heridas de infancia para que puedas ver qué herida tienes. Te invito a que me escribas y te lo voy a mandar para que tú puedas testear qué herida tienes. Lo que hoy quiero mostrarte aquí, lo que quiero que abordemos es el cómo se siente uno cuando ha sanado cierta herida. Y vamos a hablar hoy de dos heridas que son las heridas nucleares de prácticamente todo el mundo. Todos tenemos un poquito de todas, pero hay dos heridas que son las reinas de las heridas de infancia, que es la herida de abandono y la herida de rechazo. Estas dos heridas se llevan la palma. Todo el mundo tenemos una muy muy fuerte, incluso podemos tener las dos muy potenciadas. Y como te comentaba en el capítulo anterior, que hablamos de esto también, de las heridas, me gusta basarme mucho en el contenido de Lise Bourbeau. No sé si lo digo bien, pero bueno, es la autora del libro de las heridas del alma, de la sanación de las 5 heridas. Y hoy vamos a ver pues lo que nos dice acerca de cómo te sientes cuando has sanado la herida, en este caso de abandono. Y cuando uno empieza a liberar el dolor de la herida, ya sabéis que no me gusta la palabra sanar, sino liberar el dolor, digerir, gestionar, colocar, recoger el aprendizaje, integrar la experiencia. Cuando llegamos a este punto, volvemos, es un camino de vuelta a lo natural, regresamos al estado natural. Porque a lo largo de la vida hemos ido adaptando distintas personalidades para ser amados y para responder a las expectativas que tenían los demás y a las nuestras también. Pero sobre todo cuando éramos pequeñitos nos hemos entrenado a nosotros mismos para responder a las expectativas de mamá y papá. Entonces la consecuencia es que hemos perdido de vista nuestra individualidad, nuestra esencia, esa conexión con nuestros dones. Hemos perdido de vista la conexión con quienes somos en realidad. Y hemos perdido de vista también cuáles son nuestros puntos fuertes y también cuáles son nuestras debilidades. Entonces a veces, como no nos reconocemos ni en nuestros potenciales ni en nuestras debilidades, pues intentamos como destacar en algo que, bueno, pues es una debilidad nuestra y tenemos algo ya predeterminado, que es un potencial, y como no nos hemos escuchado ni nos hemos detenido a conocernos, nos estamos exigiendo cosas que no va con nosotros. Y me viene a la mente como un meme que vi de, ahora mismo no recuerdo exactamente, porque esto es verdad que hace mucho tiempo, pero vamos, seguramente que sigue circulando por ahí.
Era un dibujo, un jurado examinando a los peces por su capacidad para trepar árboles. No tiene sentido, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Nos juzgamos por nuestra capacidad para hacer ciertas cosas que a lo mejor no es nuestro potencial y estamos predestinados o predeterminados para triunfar o para llevar a cabo cierta determinada actividad de una forma muy exitosa y de una forma muy fluida. Pero sin embargo, como no nos hemos detenido a conocernos, sino a cumplir las expectativas de los demás, empezando por la de nuestros padres, pues nos frustramos, pero simplemente es porque no nos conocemos. Entonces, aceptar lo que somos cada uno de nosotros en cada momento nos lleva a sentir y a experimentar la felicidad de volver a ser uno mismo. Es muy importante detenerse para conocerse, y cuando uno se detiene a conocerse y se observa y empieza a aceptar lo que es, pues empieza a soltar un peso enorme porque se empieza a reconocer y amarse desde esa aceptación. Y entonces cuando dejamos de exigirnos y empezamos a aceptarnos, empezaremos a experimentar el placer de que sea nuestro ser quien dirija nuestra vida y no sea el ego quien la dirija. El ego va a estar ahí ladrando, va a seguir ladrando, pero empezaremos a permitirnos vivir desde nuestra mente superior, desde la supramente, desde nuestra esencia. Que la esencia es simplemente no escuchar al Pepito Grillo todo el rato, o bueno, sí escucharlo, pero no hacerle caso siempre, no necesariamente. Entonces vamos a meternos ya de lleno con la herida del rechazo. Cuando empezamos a sanar esta herida, liberar el dolor de habernos sentido rechazados, y aquí matizo o hago hincapié en que sentirse rechazado, por ejemplo, en mi caso, mi herida nuclear es la del rechazo, y sentirme rechazada es la herida. Yo me he sentido rechazada. No necesariamente tiene que ser que mis padres me hayan rechazado. Evidentemente, para ellos no había rechazo, ellos no me rechazaron. Para ellos yo era una niña muy deseada, buscada, y cómo me iban a rechazar. Además era la primera de la familia, la primera nieta, la primera sobrina, la primera hija. Todo lo primero me lo pedí yo, y entonces ¿cómo me iban a rechazar si yo era una niña súper deseada? Vale, pues no importa la intención que tuviesen los adultos. Aquí lo que importa es lo que tú hayas venido a experimentar. Y yo experimenté ese rechazo. Para empezar, mi madre tuvo un embarazo malísimo, pero malísimo es que no estuvo 3 meses vomitando, sino los 9 meses vomitando. Y quieras que no, pues ahí hay ya una impronta de un malestar. El bebé siente todo cuando está en la barriga de mamá, y mamá pues evidentemente su cuerpo rechazaba y ella pues sentía ese malestar aunque estuviese deseando verme la cara. Pero ahí ya, para empezar, había esa semilla de rechazo. Para continuar, cuando yo nací, yo estuve llorando hasta los 2 años, vale, sin consuelo, sin descanso. Tenía problemas de gases, de lo que fuese, que ahí ya pues hay otro tema emocional que en su día, bueno, mi madre y mi padre lo hicieron lo mejor que pudieron, pero claro, un bebé que llora noche y día y no deja dormir a nadie, pues es un coñazo. Y no pasa nada, es así. Pero claro, yo necesitaba en ese momento otra cosa como bebé, porque tenía una molestia, tenía un malestar, y yo experimentaba el rechazo de mamá y papá porque es una niña pues que llora mucho. Luego, para la familia, pues también evidentemente ver un bebé todo el rato llorando, mis abuelos, mis tías viendo que su hermana no podía vivir porque tenía un tormento, pues por muy deseada que fuese, ahí había un rechazo. Esto es contarlo por encima, porque habría muchas más cosas en las que detenerse, pero esto no quiere decir, lo que yo quiero explicaros con esto es que la herida de rechazo no quiere decir necesariamente que te rechazasen, que hubiese una intención de rechazarte o que lo hiciesen aposta. Lo que quiere decir es que tú has experimentado, tú lo has percibido como un rechazo. Tú has sentido ese rechazo, ¿vale? Igual que la del abandono. Tener herida de abandono no quiere decir que mamá y papá te hayan abandonado. Igual no te han abandonado, igual estaban contigo, y si a día de hoy ellos se enteran de que tú sientes que tienes herida de abandono y tu mamá y tu papá pues estuvieron contigo desde que naciste y te han puesto así de grande, a lo mejor ellos piensan, bueno, vamos a ver esto qué tontería es si a ti nadie te ha abandonado. Si aquí nadie te hemos abandonado, sino nos hemos desvivido por dártelo todo, por tenerte llena de todos los caprichos que querías, por darte los mejores colegios, la mejor educación, por estar siempre proveyéndote de todo. ¿Cómo vas a sentir que te hemos abandonado o que tienes herida de abandono? Y es que el sentir no tiene nada que ver con los hechos objetivos. El sentimiento es subjetivo, no tiene nada que ver con lo que haya ocurrido en realidad. Entonces a lo mejor tu papá y tu mamá estaban todo el día trabajando, o mamá estaba en casa y papá estaba todo el día trabajando,
y era un padre ausente o eran unos padres ausentes porque te proveían de todo lo material, pero no estaban a nivel físico, no estaban a nivel emocional, porque podían estar a nivel físico y no a nivel emocional. Entonces, la herida es un sentimiento, no es un hecho, no es que te hayan abandonado, no es que te hayan rechazado, es que tú has sentido eso porque desde tu prisma, desde tu percepción, desde tú como niño tenías ciertas carencias, aunque tus padres se estaban esforzando por hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, a eso nos referimos con el sentir la herida. Pero no me quiero seguir desviando, vamos a centrarnos en qué se siente cuando se ha sanado la herida. En este caso vamos a ver la herida de rechazo. Cuando sentimos que hemos liberado e integrado ese sentimiento de rechazo, en lugar de adoptar la personalidad del huidizo, que es lo que suele hacer el que siente rechazo, suele huir de cada situación. Pues en lugar de hacer esto, experimentaremos nuestra gran capacidad de ser eficaz. Dejaremos de querer huir, dejaremos de dudar también sobre si ponernos en nuestro lugar o no y dejaremos también de considerarnos inútiles o sin valía. Eso es lo que sucede cuando empiezas a liberar esta herida de rechazo. Otra de las cosas que suceden es que llegas a experimentar cuando liberas esta herida, la capacidad de trabajar y de trabajar mucho, pero sin estresarnos, sin estresarnos como antes por esa autoexigencia. La capacidad de crear e inventar, imaginar, se desarrollarán porque solemos ser seres con una creatividad muy despierta pero muy capada. Entonces empezará esa capacidad a limpiarse de limitaciones y empezaremos a experimentar esa capacidad plena que tenemos de creación, de inventar, de imaginar. Eso se desarrollará. Una cosa que yo recuerdo que mi tía me decía cuando era pequeña era ¿qué inventora eres? Como si fuese un defecto, como si fuese algo por lo que me reñía, que era una inventora. Era como si fuese qué tonta eres o qué desastre eres, qué traviesa. Pues qué inventora, ¿no? Y era por esa capacidad creativa. Claro que cuando los niños se ponen a crear, pues incomodan un poco. Entonces te la empiezas tú mismo a capar para ser aceptado, para que no te rechacen, para que te acepten, te empiezas a capar esa creatividad, ese inventar, ¿no? Seguiremos siendo, porque el ser perfeccionista es un sello de identidad de esta herida de rechazo, pero ya no seremos idealistas, ya no eres idealista cuando empiezas a sanar esta herida. Empiezas a dejar de obsesionarte con las tareas y empiezas a dejar de comprobar si la has hecho varias veces, ¿no? Como revisar si realmente has terminado la tarea, si está todo correcto, si está todo ok, y serás capaz, cuando experimentes la liberación de esta herida, de sentirte bien incluso si te has equivocado o si olvidas algún detalle. Esto es algo también muy típico de esta herida de rechazo, que solemos machacarnos muy fuertemente por darnos cuenta de que nos hemos olvidado de algún detalle o de que nos hemos equivocado en algo. Sobre todo también experimentarás y sabrás que no eres lo que haces, que cuando cometes un error no empezarás a sentir que eres inútil, porque no te identificarás con lo que haces, sino que comenzarás a ver tu poder, a reconocer tu poder y tu valía en lo que realmente eres. También ocurre lo mismo cuando alguien te critique o te ignore, pasará lo mismo. Ya no te sentirás rechazado. Por un momento quizás sí, por un momento te pegue un pellizco en el corazón, en el alma y empieces a sentir ese rechazo. Pero en cuestión de instantes empezarás a recordar rápidamente que la crítica está vinculada simplemente a lo que haces y no a lo que eres en esencia, sino que tiene que ver con alguna actitud a lo mejor que has desarrollado, algún acto que has hecho, pero que lo que tú haces no tiene que ver, no habla de quién eres, no habla de quién eres. Entonces, aunque sientas ese rechazo en un instante, esa impronta de esa herida, rápidamente te colocarás en tu centro. También se siente el placer de descubrir el mundo real, porque cuando sanamos, liberamos esta herida, empezamos a estar más presentes en el ahora, con lo que hay ahora. No quiere decir que dejemos de tener una mente fantasiosa, para nada, la creatividad se desarrolla, pero te empiezas a encontrar en paz con tu presente. No importa que estés con la creatividad activada, que también puedes disfrutar al mismo tiempo del presente. Cuando tengamos que explicar algo, no nos sentiremos obligados a dar muchos detalles. Esto es algo que yo, aunque estoy todavía, o me reconozco en muchos puntos de la sanación de la herida, este punto creo que todavía no lo tengo superado, que es el explicar con detalle las cosas, repetirlas varias veces para asegurarnos de que el otro nos entiende, que no nos rechaza, de que lo que le estamos explicando lo entiende y que no va a rechazar esta idea. Entonces damos muchas vueltas para explicar lo mismo. Y yo aquí sigo trabajando esto, lo reconozco, compañeros, sigo todavía en ello. Otra cosa que
que notamos es que empieza a disminuir el miedo. Empezamos a disminuir el miedo a sentir ese pánico, a sentir pánico porque que te rechacen da pánico. Y entonces empezamos a disminuir ese miedo a sentir ese pánico. No pasa nada, usaremos nuestro talento natural frente a alguna urgencia, porque tenemos somos capaces y velocidad de resolver problemas. Entonces, como somos capaces y tenemos velocidad mental, agilidad mental, por esa creatividad que tenemos para resolver problemas, empezaremos a dejar de sentir miedo por entrar en modo pánico. Empezamos a confiar en nuestra capacidad innata. Y también seremos capaces, y esto también ya lo estoy experimentando, el ser capaz de felicitarme cuando veo mis virtudes, en lugar de estar solamente enfocada y observando las debilidades. Empiezas también a valorarte en tus virtudes, a ver tus virtudes. Y esto es también un dato muy importante, porque estar más presente, desarrollar la creatividad, enfocarse en las virtudes, no huir y tener mayor concentración y mayor capacidad de trabajo, porque no estás huyendo, no te estás estresando, es un regalazo que la vida nos da cuando empezamos a liberar y a integrar este dolor de la herida. ¿Y cómo nos empezamos a sentir cuando empezamos a liberar el dolor de la herida, en este caso de abandono? Pues el que siente herida de abandono normalmente suele adaptar la personalidad del dependiente. Son estas personas que suelen tener dependencia emocional, dependencia, sobre todo la dependencia emocional, el apego ansioso, ¿vale? Más que, por ejemplo, el de la herida del rechazo suele ser apego evitativo y el de la herida del abandono es ese apego ansioso, esa dependencia de querer estar con el otro, de todo el rato querer que lo estén mirando para darse cuenta o para no experimentar esa herida de abandono, ese sentirse abandonado. Entonces, cuando empezamos a liberar este dolor, empezamos a experimentar nuestra gran capacidad de ser autónomos, de no necesitar más el amor de los demás para demostrarnos que somos amorosos, que somos seres dignos de amor. No empezamos a necesitar que otros nos amen para sentir que somos dignos de recibir amor. Entonces, a raíz de sentirnos así, empezamos a adaptar nuevos comportamientos y nuevas actitudes que se ven y se sienten más naturales para nosotros que el estar todo el rato dependiendo del amor de los demás. Entonces seguiremos siendo expertos en hacer peticiones, porque los de la herida del abandono, su expertise es pedirle a los demás. Pedir al otro que le dé. Entonces esto seguiremos haciéndolo cuando tenemos esta herida ya liberada. Pero ya no habrá quejas, ya no habrá expectativas, ya, simplemente si hacemos una petición y no nos es concedida, entonces sabremos que la otra persona no acceda a hacer o a cumplir esta petición no quiere decir que no nos ame, sino que no quiere cumplir esa petición porque tiene otros intereses o porque tiene otros deseos o porque no le apetece simplemente, pero no empezamos a sentirlo como algo personal, como que no nos ama, por eso no hace lo que nosotros le pedimos. También empezaremos a recordar la diferencia entre complacer y amar, porque muchas veces creemos que un síntoma de que estamos amando a otro, o para que el otro se dé cuenta de que es amado, estamos todo el rato complaciendo, ¿vale? Entonces empezaremos a diferenciar esto. No necesariamente tenemos que complacer para demostrar al otro que está siendo amado, o que nos tienen que complacer para que nos demuestren que somos amados. También otra consecuencia es que ya no nos sentiremos obligados a gustarle a todo el mundo para que nos amen. Podremos permitirnos, y nos podemos permitir cuando liberamos esta herida, decir no sin tener miedo a perder el amor del otro. Somos capaces de poner límites sin tener miedo a no ser amados. Entonces aquí recuperamos mucho, totalmente recuperamos nuestro poder, porque empezamos a poner estos límites y a hacer uso de ellos, porque sabemos que poner límites no quiere decir que nos dejen de amar. Entonces cuando digamos que sí, cuando no digamos que no y digamos que sí, será porque realmente queremos decir que sí, no por complacer a nadie. Entonces seremos más genuinos. Cuando realmente integramos esto, aprendemos a poner límites y a no confundir el voy a complacer para que el otro me ame. Cuando empezamos realmente a recuperar este poder, somos mucho más genuinos, somos más auténticos y realmente aprendemos a amar mejor. Sabremos amar mejor cuando sanamos y liberamos estas heridas. Otro punto que nos indica que estamos liberando el dolor de esta herida del abandono es que empiezas a sentirte capaz de tomar decisiones solo, sin necesidad de sentir
o de recibir la aprobación o el apoyo de los demás, porque ya tú solo tienes esa capacidad de tomar esas decisiones sin que nadie te las tenga que aprobar. Y luego también, por ejemplo, frente a un proyecto, cuando sientas que tus seres queridos no están de acuerdo contigo, o tus amigos, tus familiares, bueno, pues no pasa nada porque aceptas que tienen derecho a tener su opinión y que no tiene por qué coincidir con la tuya y que no pasa nada y que te aman aunque no estén de acuerdo contigo. Y luego también, cuando empezamos a liberar esta herida de abandono, los dotes artísticos que tenemos, que cuando estamos en pleno dolor de la herida los usamos para llamar la atención, los seguiremos usando ahora porque hay mucho arte dentro de una persona que siente que tiene esa herida del abandono, pero lo experimentará, se permitirá vivir su arte no para llamar la atención a los demás, sino por el pleno gozo y disfrute de experimentar y de vivir el arte. Y sentirás y seguirás sintiendo, si tu herida es el abandono, seguirás sintiendo ganas de tener compañía, seguirás prefiriendo tener compañía antes que estar en soledad, pero serás capaz de estar en paz y de sentirte bien, incluso estando solo. Aunque prefieras tener compañía, cuando no la tengas te sentirás pleno, feliz, en paz, en armonía. Y esto es un síntoma clarísimo de que has sanado, has liberado tu herida de abandono. Entonces, compañero de viaje, te dejo hasta aquí el episodio de hoy que va cargadito y nos vemos en el próximo episodio donde te hablaré de las 3 heridas que quedan, cómo te sientes al haberlas liberado. Te mando un beso enorme, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Dale un me gusta, déjame un comentario para que te mande el test de las heridas y suscríbete para no perderte contenido como este. Un abrazo. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado, espero haberte arrojado algo de luz en tu camino y recuerda que este camino hacia el autoconocimiento a veces se torna un poco complicado, pero recuerda que lo complicado es humano y lo sencillo es divino. Y nosotros en esencia somos un ser divino viviendo una experiencia humana. Y no olvides que siempre puedes volver a este podcast para obtener más inspiración y orientación en tu camino de autoconocimiento. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo episodio.